¿Es verdad que la regulación de los alquileres que ha establecido el gobierno de Navarra ha contribuido a abaratar el precio de los alquileres sin al mismo tiempo reducir el número de contratos de alquiler? ¿O se trata más bien de otra mentira política? Veámoslo. Hay muchas maneras de mentir y una de ellas es a través de las estadísticas. Y para muestra un botón muy claro. El pasado 30 de julio del año 2025, el gobierno socialista de Navarra implantó en esta comunidad autónoma el control sobre los precios de los alquileres. Y terminado 2025, el gobierno socialista de Navarra hace una evaluación de cuáles han sido los resultados de este tope de precios a los alquileres. Escuchemos a la vicepresidenta del gobierno de Navarra y consejera de Vivienda resumirnos cuáles han sido los efectos de esta medida. El descenso de los precios del alquiler en el cuarto trimestre de 2025 frente al segundo trimestre de 2025, que recordemos es el último trimestre donde los precios no tenían ningún tipo de limitación, ese descenso ha sido del 8,6%. Repito, un descenso del 8,6% en los precios del alquiler, pasando de un alquiler medio de 849,3 euros en el segundo trimestre de 2025 a los 775,9 euros en el cuarto trimestre también del pasado año 2025. Según los datos que obran en nuestro poder a través del registro de contratos de alquiler, un registro que, recuerdo, es de inscripción obligatoria y que a lo largo de 2025 formalizó 4.202 contratos de alquiler frente a los 4.176 de 2024. Es decir, 29 contratos más, lo que rompe con el mantra de que estas medidas hacen que disminuya la oferta, de que se desploma la oferta. Mantra al que suelen recurrir de forma reiterada los intereses privados del sector, a los que, lógicamente, y así lo han puesto de manifiesto en todas las ocasiones en las que les ha sido posible, no les gusta la regulación del mercado que se ha aprobado por parte de este gobierno. En resumen, que tras establecer el control sobre los precios del alquiler, los alquileres se abaratan y el número de nuevos contratos de arrendamiento no solo no cae, sino que sube un poco. Por tanto, como dice la consejera, se rompe ese mantra de que la regulación de los precios del alquiler sí puede bajar los alquileres por ley, pero a costa de reducir la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento y, por tanto, a costa de dejar a mucha gente sin poder alquilar una vivienda. La verdad es que habría que comentar muchas cosas sobre la metodología con la que la consejera de Vivienda pretende llegar a esta conclusión. Esto es como si en medicina le dan a un grupo de enfermos una pastilla y al cabo del tiempo ese grupo de enfermos mejora y concluimos que la pastilla es un medicamento eficaz para tratar esa enfermedad. Obviamente sería imprudente llegar a esa conclusión, dado que la enfermedad podría haber remitido o se podría haber moderado sola aún sin la pastilla, o incluso podría suceder que la pastilla hubiese agravado sus efectos y aún así se hubiesen terminado curando. Por eso necesitamos establecer un contrafactual que en los experimentos médicos se hace con grupos de control. Sin regular el precio de los alquileres, el número de nuevos contratos de arrendamiento habría aumentado más, lo mismo o menos de lo que finalmente lo ha hecho. Si no podemos responder a esta pregunta, no podemos establecer una conexión causal entre el control de alquileres y la evolución del número de contratos de alquiler. De hecho, los propios defensores del control de alquileres, cuando les interesa, sí que recurren a contrafactuales. Por ejemplo, en Cataluña, otra autonomía que también ha establecido control de precios sobre los alquileres, el precio de los alquileres ha vuelto a aumentar durante los últimos trimestres, después de experimentar una leve rebaja al inicio de este control de alquileres. Y claro, lo que dicen los defensores de este control de alquileres es que sin él habrían aumentado todavía más. Bueno, pues ahí estás utilizando un contrafactual. Estás diciendo los alquileres suben con el control de alquileres, pero sin él estás comparando lo que observas, que suben los alquileres, con lo que crees que habría sucedido alternativamente sin el control de alquileres. Por tanto, en el caso de Navarra, si quisiéramos hacer bien las cosas, también necesitaríamos construir ese contrafactual, que es algo mucho más complicado de hacer que meramente leer los datos tal cual se han sucedido. Pero es que en realidad la manipulación que está llevando a cabo la consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra es tan clara, es tan obscena,
que ni siquiera necesitamos recurrir a ese contrafactual para destaparla. Escuchad las fechas entre las que compara, por un lado, la evolución de los precios del alquiler y, por otro lado, el número de nuevos contratos de arrendamiento firmados. El descenso de los precios del alquiler en el cuarto trimestre de 2025 frente al segundo trimestre de 2025 formalizó 4.202 contratos de alquiler frente a los 4.176 de 2024. En otras palabras, nos dice que los alquileres se abaratan entre el cuarto trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2025, pero al mismo tiempo afirma que los nuevos contratos de alquiler aumentan en todo 2025 frente a todo 2024. Estás comparando la evolución de los alquileres entre 2 trimestres y la evolución de los contratos de alquiler entre 2 años. Y dejando de lado que la comparación de una variable económica entre 2 trimestres puede ser muy problemática si existen efectos estacionales, es decir, si por lo que sea los contratos de alquiler en un trimestre suelen ser más altos o más bajos que en otro, o los precios del alquiler más altos o más bajos que otro, dejando incluso de lado esta cuestión, en lo que desde luego creo que coincidiremos todos, es que resulta tramposo utilizar una comparativa para una métrica y otra comparativa distinta para la otra métrica. O bien comparas los alquileres y los contratos de alquiler entre trimestres, o bien comparas los alquileres y los contratos de alquiler entre años, pero no entre trimestres para una cosa y entre años para la otra. Aunque, a decir verdad, podría ser un error inocente. Quizá las conclusiones de la consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra no cambien demasiado si empleamos los mismos periodos temporales en la comparación, en cuyo caso podría tratarse de que simplemente se le han traspapelado los datos, pero, como digo, se trataría de un error que no influiría en el mensaje final que está enviando. Pero el caso es que ese error en el tratamiento de los datos sí influye y mucho en las conclusiones a las que pretende llegar la consejera de Vivienda y, por tanto, más que en un error inocente, haya que pensar en un error deliberado y consciente, es decir, en una manipulación o mentira política. Vayamos al informe del Gobierno del que ha extraído los datos que ha mencionado la consejera de Vivienda. Y en este gráfico, dentro de este informe, podemos encontrar la evolución por trimestre de los nuevos contratos de alquiler. Recordad que la consejera comparaba la evolución de los precios del alquiler durante el periodo en vigor del control de precios, es decir, entre el cuarto trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2025. Pues bien, si hacemos esto mismo con respecto a los contratos de alquiler, llegaremos a la conclusión de que los contratos de alquiler en ese periodo en el que bajan los alquileres directamente se desploman. Pasan de 1.324 nuevos contratos de arrendamiento a solo 759. O si excluimos de esta cifra a los contratos de alquiler de temporada, aunque como podemos observar en el segundo y en el tercer trimestre de 2025 se disparan los contratos de alquiler de temporada porque no están sujetos al control de precios de los alquileres y por tanto este es otro efecto perverso de la regulación. Pero bueno, obviando este debate, si nos limitamos a analizar la evolución de los contratos de alquiler residenciales, excluyendo los de alquiler de temporada, la caída, en lugar de ser del 42%, es del 37%. Y seguro que muchos de vosotros diréis inmediatamente, pero este dato de una caída del 40% en los contratos de alquiler es tramposo, porque en el año 2024 también se firmaron menos contratos en el cuarto trimestre de 2024 que en el segundo trimestre. Exacto, eso es lo que se conoce como estacionalidad, y por eso mencionaba que esta comparativa entre trimestres ya de entrada está mal hecha, porque también el año pasado, en 2024, los alquileres en el cuarto trimestre de 2024 fueron menores que en el segundo trimestre de 2024. Aunque es verdad que la caída de los precios del alquiler entre trimestres en 2025 ha sido bastante mayor que en 2024, pero también con los contratos de alquiler. Porque en 2024 los contratos de alquiler entre trimestres se redujeron un 18% y en 2025, con control sobre los precios del alquiler, la caída ha sido de casi el 43%.
Pero bueno, si no nos gusta la comparativa de precios y de cantidades de contratos entre trimestres, podemos optar por hacer la comparación entre años, que es el modo en el que la consejera de Vivienda nos dice que el número de contratos de alquiler ha subido en 2025 sobre 2024. ¿Por qué no hacemos esta misma comparativa con respecto a los precios del alquiler? Pues porque en 2025 los precios del alquiler en las zonas tensionadas han subido un 2,5% frente al año 2024. No han bajado más de un 8%, como decía la consejera de Vivienda, comparando entre trimestres, sino que han subido un 2,5% comparando entre años. Y de nuevo aquí muchos podríais decir, vale, pero es que el control de alquileres solo se aplicó durante la segunda mitad del año, por tanto, incluir el efecto de los precios de los alquileres de la primera mitad en el promedio de todo el año es hacer trampas. Y sí, desde luego es hacer trampas, como lo es incluir los contratos de alquiler que se firmaron en la primera mitad del año para decir que en todo 2025 se han firmado más alquileres que en 2024 y por tanto eso desmonta el mantra de que el control de los precios del alquiler hunde el número de contratos. No lo hundió en 2025 porque estás tomando el semestre en el que todavía no había control de precios sobre el alquiler. Por tanto, quien hace trampas, de nuevo, es la consejera de Vivienda. Una forma más honesta y aún así insuficiente metodológicamente de efectuar este análisis sería comparar tanto contratos como precios entre el cuarto trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2024, porque ahí estamos eliminando el efecto de la estacionalidad y estamos comparando dos trimestres, uno de los cuales está plenamente libre de control sobre los precios del alquiler y el otro ya está plenamente en vigor. Pues bien, si hacemos esta comparativa, lo que encontraremos es que los precios del alquiler han caído alrededor de un 2,2%, es decir, que quizá el control de precios del alquiler sí haya contribuido a bajar los alquileres, porque si tú por ley obligas a que bajen, terminarán bajando, pero a su vez los nuevos contratos de alquiler han caído más de un 15%. Estamos comparando contratos de alquiler del mismo trimestre de 2 años distintos. Por tanto, bajas los alquileres un 2,2% y contraes los nuevos contratos de alquiler más de un 15%. Vamos, que el mantra de que estableciendo controles sobre los alquileres destruyes la oferta de alquiler en el mercado parece que sigue bastante vivo. Pero sea como fuere, y más allá del debate de fondo sobre los efectos del control de los precios del alquiler, creo que esta forma torticera de presentar los datos por parte de la consejera de Vivienda de Navarra pone de manifiesto con toda claridad que los políticos están obsesionados con manipularnos y con engañarnos. No es en absoluto de recibo que la consejera de Vivienda, vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra, efectúe un cherry picking de esta naturaleza, que coja el dato suelto que más le interesa sobre la evolución de los precios del alquiler y que a su vez coja el dato suelto que más le interesa sobre la evolución del número de contratos de alquiler. Ella misma ha de ser consciente de que está mintiendo, de que nos está engañando, de que nos está presentando datos que no son comparables entre sí para llegar a unas conclusiones contrarias a las que llegaríamos si presentara los datos de un modo honesto. Y aún así, como política, escoge mentir y manipular porque, como el escorpión en la fábula de Esopo, esa es su naturaleza.